muy, muy pronto. Bueno, dejemos esas cosas que nos meten en camisas de 11 varas y saludemos. Me va a regañar seguramente también por haber hablado de la edad de mi madre en solidaridad con una mujer a la que admiro y respeto. Me da mucho gusto saludarla. Ya la había saludado en una mesa de debate en Capital 21, pero ahora me da mucho gusto verla de regreso aquí en Sin Censura. La doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora y obviamente una muy querida colaboradora de Sin Censura, la ve y la escucha todos los martes. Querida doctora, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Igualmente, y bueno, bienvenido, Vicente, más que nada que ya estás recuperado, que ya puedes estar en activo, y bueno, te oigo muy animado además, y aquí sí un mensaje. A una mujer no se le pregunta su edad, Vicente, ¿qué es eso? Mi mamá hace como 20 años me dijo que ya no cumple años, que descumplía, pero bueno, estoy muy emocionado porque ya se puede inscribir para vacunarse y esta es la forma en que nos ha cambiado el COVID-19. Imagínate tú, mi querida doctora, que ahora todos tenemos que pues asumirnos en donde nos toca la vacunación, y yo sí lo digo con mucha emoción, porque le he dicho a mi madre, aguanta la vacuna, y bueno, pues ya les toca registrarse para la vacuna, doctora. A eso me refería, hay contextos, hay tonos, no es blanco o negro en ese tema, doctora, no me regañes tú también. No, es verdad, y lo que es emocionante y es importante es que, bueno, pueda arrancar esta vacunación masiva, que no está fácil, y lo que estamos viendo es que realmente en ningún lugar se ha logrado cumplir como se pensaba en el sentido estricto del plan, como cualquiera lo querría que saliera así como mantequilla, ¿no? Perfecto todo, pero el asunto aquí es que hay muchas vicisitudes. Estamos viendo también, y yo creo que es algo que hay que entender muy bien, Vicente, estamos en medio de una guerra comercial, estamos en una pugna también de un mercado mundial entre estas compañías farmacéuticas que no son para nada hermanas de la caridad y que también están jugando al mejor postor. Entonces de repente llega un gobierno nuevo en Estados Unidos y dice, quiero más dosis, y además ya tengo una promesa que venía de campaña, pero ahora la tengo que llevar a cabo, y eso implica que hay cambio también en términos de la distribución, no solo de la producción, que empieza también, ¿no?, a tener problemas. Bueno, si no podemos integrar eso, no solo al debate, sino a la información que hay que estar, digamos, siguiendo, yo no estoy diciendo que para justificar, pero por lo menos hasta para consolarnos, porque es como cuando dices, bueno, es que a mí me dijeron que iban a acabar esta obra tal día y no ocurre. Bueno, pues resulta que puede haber vicisitudes que hay que entender, digo, en la medida en la que uno pueda hacerlo. En este caso, con la vacuna, ni para dónde movernos, Vicente. A mí lo que me sorprende, y alguna vez lo había platicado con Toñito, y aprovecho para mandarle también un saludote grande, es, fíjate que ha atinado que el gobierno mexicano en su momento se habrán sentado, discutido, bueno, entre expertos, que conste, no amateurs, entre expertos realmente, y habrán tomado la decisión de que la vacuna sí tenía posibilidades reales de aparecer, ¿no?, las fórmulas posibles, que había una competencia feroz entre laboratorios, entre empresas, y que por tanto el gobierno mexicano sí se tenía que montar a esa posibilidad poniendo dinero en su momento. Y lo estoy hablando de meses atrás. Esa apuesta, mis respetos, porque implicó entrar a jugar, y en esto también digamos, si no sale la vacuna, si no resulta exitosa, si no avanza en un sentido, ahorita ya estamos en esta etapa de la producción y distribución, pero antes, en el invento mismo, en encontrar la mentada fórmula, Vicente, qué apuesta tan arriesgada de todos los gobiernos, pero se montó en esa el gobierno mexicano, y mira, yo sí creo que arriesgaron fuerte, pero pues tenían evidencia, tenían claridad de por qué podría ocurrir, y lo digo porque no se nos olvide, el tema del SIDA, por ejemplo, que es un tema de 30, 40 años ya, no tiene todavía vacuna, digamos, hay ya todos los medicamentos que permiten que la gente tenga una vida medianamente normal con sus cuidados que necesita, pero no hay vacuna. Entonces, pues creo que ese ya es una primera lección que hay que agradecer, que se dio positivamente, y que México es uno de los países que está en esta lista de los que digamos ya abonó para tener vacunas, Vicente.
Doctora, déjeme gritarlo. Grábeme, don David. Más pronto de lo que me imaginé, se cumple lo que acababa hace unos minutos de advertir, doctora. En la conversación con Jorge Gómez Naredo que le antecedió, decía que era cuestión de tiempo para que la oposición política o mediática a la Cuarta Transformación saliera a criticar al gobierno por la caída de la página para registrarse para la vacuna contra el COVID-19. Y ¿cuándo fue? Ayer advertía que mis contactos me señalaban que hay crisis económica en el periódico El Universal, uno de los apapachados en el gobierno de Peña Nieto por el machetazo que le ha dado a la publicidad oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tan es así que Salvador García Soto, Carlos Loret de Mola y Héctor de Mauleón vieron sus salarios recortados en un 50% y que por eso podrían escribir lo que escriben con un odio, con un veneno en las páginas del Universal. Bueno, permítame, doctora, leer lo que publican hace unos minutos. Bajo Reserva Express hay spots, y Bajo Reserva es el espacio editorial del periódico El Universal, dice, hay spots y promesas, lo que no hay son vacunas. Y leo, en materia de vacunas, lo único que le ha funcionado bien a la autollamada Cuarta Transformación, nos hacen ver, es la promoción política que se hace de la aplicación de este antígeno. Primero, las vacunas compradas no llegaron en el tiempo acordado y en este momento no hay ninguna disponible en el país. Ahora el gobierno federal anunció con bombo y platillo la puesta en marcha del Registro Nacional de Adultos Mayores de 60 años que recibirán la vacuna contra el COVID-19 por medio del sitio web mivacuna.salud.gov.mx, que desde esta mañana ha tenido graves fallas. En algunos casos la página no puede ser abierta, en otros se interrumpe el registro y solo algunos usuarios sí han podido registrarse con éxito. Lo que sí ha funcionado de maravilla, nos comentan, es la difusión de spots de Morena en los que se habla del acceso a la vacuna como un logro del gobierno de la 4T y se presume que usará el presupuesto del partido para comprar más vacunas, pese a que el problema no es la falta de dinero para adquirirlas, sino la insuficiencia en la producción. Hasta ahí lo voy a dejar, doctora, pero no sé si comparta conmigo esta necesidad de estar golpeteando al gobierno cuando no llegaron las vacunas de Pfizer, no porque el gobierno no la haya pagado o la haya gestionado mal, sino por algo que usted ya decía, fallas en la producción, incluso filtros en la Unión Europea. Luego también me pongo a pensar, bueno, si no hay vacunas, ¿qué urgencia de tener la página? Pues dejen que arreglen la página, que tampoco hace gran diferencia, doctora, si se registra mi mamá en este preciso momento, o en 2 horas, o en 5 horas, o mañana. Deme su opinión acerca de esto que ya adelantaba. Vicente, yo creo que esta es una cadena digamos, de mantras que se repiten cada tanto y bueno, pues es la del día, ¿verdad? Hoy salió esta, mañana ya no va a ser mi nota, porque tienes razón que hoy todo mundo como loco a ver cómo funciona, a inscribirse o a tratar de inscribir a su abuelito o a su madre o a quien sea, ¿no? Y entonces, obviamente está saturada y ya he oído eso, lo he leído en algunos chats también. Y entonces yo lo que digo es, ahora resulta que todo el mundo, ya sabes, muy puntuales, todo el mundo haciendo las cosas como en orden y para ser los primeros, justamente cuando está por edades para que cierto grupo sea el que primero se atienda y después seguirían otros grupos. O sea, ese grupo va a entrar primero. No es necesario que ahorita, en menos de 2 horas, como bien tú dices, o se haga en la tarde o incluso en la madrugada, porque es un sistema, una plataforma. Bueno, eso te lo diría en términos del el tema del día. Porque antes, pues digo, te lo podría decir desde aquel tema del papel del baño, los acapararon, Vicente, y después el tema de que no había mascarillas, y que, o sea, cada día es un punto, y cómo se tergiversa también la información para que acabe siendo, bueno, un asunto que va casi a afectar y va a poner en la crisis total el tema de la vacuna. A ver, bueno, la vacuna, porque ya llegamos a la vacuna, y no me cansaré de decirlo, Vicente, estamos frente a un triunfo de la ciencia. Si no lo podemos entender de verdad
en menos de un año. Todavía no cumplimos un año de encierro y se logró tener una vacuna. Es que de verdad hay que empezar a valorar eso como humanidad. Pero bueno, lo que tú dices es muy, muy importante. Aquí hay un tema de geopolítica y se están pegando fuerte. Se están pegando fuerte las potencias. Nosotros somos así como cuando vas a ver el tenis, ¿no? Nada más estamos viendo cómo pasa la pelota. Pero Merkel, la canciller en Alemania, pidió un manotazo fuerte en la mesa, porque de qué manera le estaban, digamos, limitando el número de dosis que habían prometido entregarles, y que eso implicaba que iban a poder vacunar a un número muy considerable de su país. Y de repente ya no hay para otros países europeos. Ahora sí que los están tratando como de tercer mundo, Vicente. Y ahí es donde hemos empezado a ver negociaciones, pero en ningún caso estas negociaciones han logrado que las dosis que se comprometieron y que se van a entregar sean el número que habían prometido en un principio. O sea, Pfizer de entrada, que es el que tenía esta promesa, este laboratorio, bueno, pues tuvo los problemas que sean, ¿no? Y técnicos, y no vamos a inventarnos aquí como gente experta cuando no lo somos en ese punto. Entonces, lo que es muy claro es que estamos viendo un tema que está teniendo los problemas de origen, lo estamos viviendo en tiempo real, entre que el descubrimiento y luego la producción, y luego que tú vas a ver también las negociaciones por debajo del agua para sacarle más dinero al tema. Entonces, en este escenario surgen opciones, porque insisto, estamos en una guerra comercial, esto no es nada más de buena onda, y por tanto, otros científicos, otros equipos científicos de otras partes del planeta, pues obviamente tienen historias acumuladas en términos de conocimiento y empezaron a trabajar hace el día que empezó la pandemia, Vicente, y por tanto surgen estas opciones que son alternativas importantísimas. ¿Por qué? Porque como humanidad nos dan la posibilidad de que en algún momento, no ahorita, esto cuando lo platiquemos esto en 2 años, en 3, en 5 o en 20, vamos a decir, ¿se acuerdan cómo se estaban peleando? Y ahora puedes ir a comprar la vacuna ahí en cualquier farmacia, ¿no? En cualquier cine. O sea, creo que es justamente lo que pasa, que estamos encima del gran tema y no vemos que estas alternativas, como ahora la vacuna rusa, bueno, si la dosis se cubre en más de un 90%, oye, la verdad es que ojalá que tengamos esta suerte de que en cuanto llegue nos toque, y como tú dices, bueno, no vamos a hacer el oso de entrar a los 2 minutos de que están anunciando la plataforma, pero nos inscribiremos. Creo que eso es lo que habría que dimensionar, ponerlo en ese escenario y también agregarte algo que creo que a la gente le puede interesar mucho, Vicente. Esta discusión ahorita de que si la plataforma, de que si la vacuna, que si es rusa, que si es de donde tú me digas, la están teniendo en muchos países. Haz de cuenta con las mismas palabras. Haz de cuenta que puedes oír a un noticiero en otro país y nada más no dicen el nombre de una senadora que acá se quiere colgar, que se quiere hacer famosa por ser la opositora experta, pero puedes poner otro nombre. Y nada más así, eso sí es de reconocer que en otros países de repente quienes hablan sí tienen un poquito más de conocimiento que acá. Pero lo interesante es todo este discurso y todo este golpeteo. Incluso te diría que los argumentos son casi calcados, Vicente. Eso es muy interesante. Si ustedes se animan a buscar información en países de Europa, el que me digan, en Portugal, en España, en Francia, o en América Latina, que está buenísimo el debate, Perú, Brasil, Argentina, Uruguay, que por cierto no han comprado vacunas, que me extraña mucho, siendo un país que digamos va a la vanguardia en muchas cosas. Es interesante porque el debate ideologizado es de día a día, y claro, de repente sus asegúnes locales, ¿verdad? Y en este caso, claro, hoy es el tema de no hay vacunas. No, señores, no hay vacunas. Van a llegar y están justamente en este procedimiento de llegar, pero como ahora sí ya hay la certeza, digamos, del número de stock que se podrá tener en México, y que va a ser importante poner esas vacunas de manera acelerada, pues ya se tienen que mover para la otra fase de la estrategia. Entonces, para bajarles tantito a estos señores de los editoriales de periódicos famosos, Vicente, te diría que ni siquiera son originales, porque están diciendo exactamente lo mismo que se dice en otras partes, y por tanto, la verdad,
hasta da flojera estar leyendo atrasado algunos de los argumentos que ya podríamos haber leído en otros países y que, digamos, que igual me hacen enojar, porque me parece que es de una mezquindad no reconocer para nada, bueno, una apuesta importante, y lo voy a decir, de verdad, se arriesgaron de manera interesante, porque al final de cuentas uno puede confiar en la ciencia cuando ya está, pero todo ese procedimiento de un descubrimiento, pues parece ser que no es una cosa que los mortales como nosotros, que no estamos en ese campo, Vicente, podamos evaluar con esa certeza de ver cómo son los pasos que se van dando y que van logrando éxito en términos de cubrir frente a un bicho como este que nos ha tenido todo este año de manera tan dolorosa y de manera tan dura para quienes lo han padecido. Tú, Vicente, uno de ellos, pero digo, quien ha tenido incluso pérdidas muy, muy tristes, Vicente. Así es, que le avisen al Universal lo que publicó Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, que ya llegaron los activos de Argentina para la vacuna esta que se gestionó para que se produzca en México, otro triunfo de la diplomacia mexicana, pero eso no es noticia. Oiga, doctor, a ver, nos sigue generando repulsión, sorpresa, enojo, lo que le pasa a los paisanos en Estados Unidos, pero no lo que le pasa a los migrantes en nuestro México lindo y querido. Queda comprobado que Joe Biden pues no será el más proinmigrante de los presidentes, o al menos de inicio no se ve por dónde, porque ya se habla de que Joe Biden deportó a cientos, incluyendo a una mexicana, una paisana, víctima del ataque al Walmart en El Paso, Texas. Estaba viendo incluso que las órdenes de Joe Biden en temas de inmigración son limitadas a revisar, no a rehacer el cochinero que dejó Donald Trump. Pero creo que no se ha abordado tampoco con seriedad y con como se debe en la sociedad mexicana la violencia desmedida con la que siguen sufriendo los migrantes en nuestro México lindo y querido. El segundo San Fernando, o como le quieran llamar, este caso nuevamente en Tamaulipas de los asesinatos de migrantes, pues le pone, o debería de ponernos, erizarnos la piel a todos, doctora. Es un tema fuertísimo, Vicente, y mira, primero quiero mencionar un poco lo de Biden, nada más porque lo hemos dicho aquí en este espacio muchas veces. No se pueden confiar. La política estadounidense respecto al tema migratorio va más allá de quien gobierna de manera directa, y obviamente puede haber ajustes, puede haber tonos incluso, pero hay, la verdad, un seguimiento de metas que implican además, bueno, un juego político ahí muy fuerte, porque los jueces de migración son muy duros, sobre todo en algunos estados como en Texas, y también se están, digamos, revelando frente a algunas órdenes de presidenciales, en este caso, por ejemplo, de no deportar. Y bueno, por ahí se va, hay directamente, y hace lo que se le da la gana, en tanto que un juez aceptó, ¿no?, detener esta orden presidencial de Biden. Entonces, en este tema de lo legal, como se juega mucho en Estados Unidos, pues mientras siguen pasando cosas que, aunque las anuncia el presidente de ese país, pues siguen. Y por tanto, hay que ser muy cautos y la gente estar muy preparada y muy protegida también por cualquier eventualidad. Entonces, dicho eso del lado estadounidense, que tendríamos mucho también que hablar, y creo que aquí es el punto doloroso que tú mencionas, Vicente, y te diría que desafortunadamente quienes nos escuchen tal vez recuerdan este caso tremendo del 2010 de San Fernando en Tamaulipas, que fue pues el asesinato con una impunidad impresionante de 72 personas migrantes, que solamente se supo del caso ya de manera más concreta porque 2 personas ecuatorianas se salvaron, y el entonces presidente Correa de Ecuador le reclamó al gobierno mexicano por sus ciudadanos. Eso es lo que destapa el tema, ¿eh? Ojo con eso. No México. México no dio la cara en eso. Después tuvo que abrir el tema. Ahora,
A estas alturas, Vicente, te diría que ese tema de San Fernando no ha quedado completamente cerrado y hay gente incluso que espera los papeles de sus deudos. Entonces, bueno, no ha dejado desafortunadamente de ocurrir. Y aquí es donde tenemos que voltear la mirada también a los lugares, a los estados, porque es en Tamaulipas, es en Coahuila, son en estos estados donde este tema del tránsito, y que ojo, no estamos hablando de mafias, de malosos, no, y lo hemos dicho. Cuando hay este tipo de grupos que pueden actuar con ese nivel de impunidad, hay siempre una coalición, están coludidos con autoridades. Eso no puede ser que ocurra de una manera, digamos, por la libre. Tiene un límite, pues, ¿no? Y como lo hemos visto de manera tan repetida a lo largo de tantos años en nuestro país, evidentemente esto habla de la problemática que hay en esos lugares de manera muy clara, en los que, bueno, pues más allá de lo que pueda decirse, Vicente, sigue una situación muy, muy crítica. Y en este caso, ahora, aunque han seguido ocurriendo episodios, pues no es lo mismo cuando tienes un episodio y se sabe, y por cierto quiero mencionar un artículo tremendo porque me tiene impactadísima, que sacaron en Animal Político, justo hoy lo vi en la mañana publicado, sobre la cantidad de veces que se le ha solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que atiende el tema de violación a los derechos humanos de personas migrantes que están en nuestro territorio y que han dado testimonio de la situación que han vivido, y que este tema ni siquiera se ha mencionado ya en un informe que entregó dicha comisión. Entonces, me parece grave, ¿por qué? Porque no podemos, así como yo valoro muchísimo algunas cosas, como celebro ciertas cosas que creo que van en el rumbo positivo, este es un tema que tenemos que tomar con la seriedad que es. Yo creo que, digamos, el encuentro ahora de 11 personas calcinadas, que fueron seguramente torturadas de una manera muy vil y que además entraron en esta situación, pues, de la peligrosidad de cruzar por nuestro territorio con esta esperanza de llegar a la frontera norte. Digo, podremos estar a favor o en contra, no me importa, ese no es el punto. El asunto es que la violencia contra estas personas y al final de cuentas, la cobertura que pueden tener los delincuentes no puede repetirse, Vicente. Y te voy a decir la diferencia, ¿dónde puede haber una diferencia más allá de que haya ocurrido esta tragedia? En que el gobierno mexicano realmente dé una respuesta y nos diga qué pasó y quiénes fueron los culpables. Eso sería lo que marcaría una diferencia en este tema respecto a lo que vimos en gobiernos anteriores. No que nos digan que no ocurrió, porque digo, además ya sabe que ocurrió, y además ciertamente ya el gobierno mexicano ya acredita que hubo 2 personas mexicanas, nacionales mexicanos, no sé cómo descubren eso, y 2 guatemaltecos. Aunque es algo raro, en Guatemala ya circulan los nombres de muchas más personas, cosa que también lo dejo para los guatemaltecos. Bueno, también quién sabe cómo lo pueden saber si el gobierno mexicano que tiene a cargo esta investigación, pues no ha dado a conocer eso, ¿verdad? O sea, no podrían tener una información que no están llevando a cabo como tal. Entonces, aquí estamos en un tema muy delicado porque habla de la violencia que hay en muchos estados de nuestro país. Eso no podemos negarlo, y no solamente eso, el punto de en qué momento la autoridad, e incluso, no solamente local, Vicente, sino la autoridad migratoria pueda estar ocultando o incluso siendo parte de esas redes criminales, se tiene que revisar. Es muy delicado, no es algo de este día, no es algo de este gobierno, no es culpa directa de nadie, no. Es culpa, digamos, no, directa quiero decir que una persona, no, pero sí es un sistema que lo está permitiendo y que nosotros no podemos dejar de mencionarlo y señalar como una obligación moral, ética y política hacerse cargo de esta situación, sin decir que, bueno, pues que no ocurrió, o que no va a ocurrir de la misma manera en otra ocasión, porque no debe de ocurrir. Entonces, sí creo que como país de migrantes, Vicente, como país que tiene una diáspora enorme y que se enorgullece mucho de esa diáspora, el trato que se tiene que dar a la población en nuestro país, extranjera en nuestro país,
Bueno, ni siquiera tendría que ser tema, hombre, ni siquiera. Pero esto son palabras mayores, Vicente. Y aquí sí es responsabilidad directa de la autoridad y de nosotros como población exigir que esto no tiene por qué decirse que es un San Fernando 2. Justamente lo que tiene que demostrar es que no lo va a hacer en términos de, digamos, cómo se resuelva el caso. Y eso es lo que te diría, Vicente, porque es gravísimo lo que estamos viendo. Así es, doctora. Otra cosa antes de despedirnos. Veo que los migrantes mexicanos están dando la cara, superaron las remesas, incluso los pronósticos del presidente Andrés Manuel López Obrador para el 2020. Y esta es una buena noticia, más allá de lo que digan los odiadores de López Obrador. Los connacionales enviaron a México, los que viven fuera de nuestro país, un total de 40,606 millones de dólares de acuerdo con datos del Banco de México. Por eso también hay que seguir poniendo el dedo en el renglón, no quitar el dedo del renglón, para que el gobierno de la Cuarta Transformación actúe en consecuencia con nuestros héroes y heroínas, para que se siga buscando más y mejores servicios en consulados, para que se le haga disponibles y más fácil la vida fuera de nuestras fronteras a nuestros hermanos mexicanos y mexicanas, doctora. Y sorprendente, Vicente, porque al final de cuentas, el hecho de que la gente manda dinero, pues obviamente es porque tiene un cariño y una lealtad por su familia, a la que apoya de manera directa, pero fíjate que también, y yo lo veo en algunos estudios que he estado revisando ahora, hay un nivel de confianza en que se puedan hacer cosas. Y eso es muy positivo, y lo tendría que aprovechar a su favor el gobierno mexicano, no solamente en términos de la retórica y obviamente desde el recurso que llega, ¿verdad? Porque es muy importante, sino también con esto, dar respuestas concretas. Y me regreso al tema anterior. La seguridad es un tema que importa con el tema migratorio, porque las personas, tal vez ahorita por el tema del COVID no se pudo dar, pero las personas que tienen la posibilidad de ir y venir entre México y Estados Unidos, bueno, tienen que tener el derecho a viajar de manera segura. Con esto que vimos en el caso de Tamaulipas, pues lo único que nos queda es terror. ¿Quién puede querer andar viajando de una manera, digamos, tranquila en su propio país con este tipo de posibilidad de historias tremendas? Y digo, que se suman a muchas otras. Y te añadiría otra cosa, Vicente. Al final de cuentas, si se llega a dar, escúchenme bien, si se llega a dar la reforma migratoria que tanto se quiere por algunos en Estados Unidos, pero que hoy llegaron al poder esos unos, ¿no? Si se llegara a avanzar incluso en la parte más modesta de un tipo de solución, digamos, de documentación para las personas que no tienen hoy documentos para estar en Estados Unidos, eso implicaría, Vicente, la posibilidad de que millones de personas, por lo menos 1 millón, si fuera nada más los puros DACA, ¿no? Pudieran ir y venir entre México y Estados Unidos de un día al otro. Eso pasó en 1986 con la ley IRCA, que fue la ley que permitió que 3 millones de personas se documentaran en Estados Unidos y de un día al otro dejaron de ser indocumentados para poder venir de manera libre entre territorios. Entonces, si eso pasa, con más razón México tiene que estar preparado para beneficiarse de ese flujo potencial, de ese envío maravilloso que, te digo, a las familias que lo reciben es realmente un salvavidas, pero además implica una posibilidad de, digamos, intercambio, de mantener redes, de mantener contactos, afectos, futuro compartido. Y por tanto, con más razón se espera del lado mexicano, de nosotros, de ti, de mí, de nuestro gobierno, una respuesta ejemplar, Vicente, en términos de cómo se va a, digamos, a descubrir la red de delincuencia que está operando en las carreteras de este país para cosas tremendas. Entonces, la junto, Vicente, porque no podemos hacernos a un lado tampoco, no podemos, digamos, celebrar una cosa y no ver que es todo parte de un mismo proceso en el cual también nosotros estamos incluidos más allá de ser o no migrantes, ¿no? Doctora, para cerrar, si me permite,
es un tema que involucra a alguien de la farándula, pero no es un tema farandulero, porque ya tomó una seriedad que debe de tomarse en cuenta. Mucho se ha hablado de este conductor de televisión, Pepillo Origel, de los chismes y los espectáculos y la farándula de México, que presumió irse a Estados Unidos a vacunar contra el COVID-19 y criticar al gobierno de México. Y muchos decían, no le des espacio a Pepillo Origel. Es que no lo hago por el personaje, lo hago por lo que puede significar en el discurso para nuestros paisanos, incluso para los mexicanos que cruzan a Estados Unidos. Bueno, pues leo de la revista Proceso, doctora, para que me ayude. Ciudadano realiza viaje a Estados Unidos sin ser un viaje esencial y le retiran visa y tarjeta Sentry. Una persona cruzó hacia Estados Unidos y aunque ya había regresado a México, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza verificó los motivos de su viaje. Al detectar que no se trató de un viaje esencial, le notificó vía correo la cancelación de sus documentos. ¿Y sabe qué? Con mucho respeto lo voy a decir, doctora, qué bueno. Porque también hay que decirlo, los que han tenido esa posibilidad de cruzar la frontera han abusado en muchas ocasiones de ese privilegio. De acuerdo con el diario El Mexicano, editado en Tijuana, una persona cruzó hacia Estados Unidos y aunque ya había regresado a México, verificaron los motivos de su viaje y al detectar que no se trató de un viaje esencial, se le notificó vía correo la cancelación de su visa y de su tarjeta Sentry. Yo nada más digo, sí, es Pepillo Origel y a lo mejor muchos quieren minimizar el tema porque se trata de un personaje de la farándula. Pero así van a ocurrir las cosas provocadas por la irresponsabilidad de alguien que alborotó el vitachero o la vitachera y llevó a muchos medios de comunicación a reportar esta situación. No sé, doctora, mire nada más lo que estoy señalándole, pero me parece lamentable, no por la persona, sino por el precedente que puede sentar esta cancelación de visa y tarjeta Sentry. Fíjate que meterse en la fila cuando no te toca, Vicente, es como aquel que en un naufragio avienta a los demás para quedarse con el salvavidas, no le importa la vida de otros, ¿no? O sea, si hay un orden y hay una razón de ese orden, bueno, pues hay que respetarlo. Y lo que hizo este personaje, como los 50,000 turistas COVID en Florida, solo en Florida, Vicente, lo que han hecho es que le han quitado el lugar a otro. Lo que me sorprende de parte de las autoridades estadounidenses o es la ingenuidad o la mala organización, porque ¿cómo es posible que un número tan elevado de personas han entrado a ocupar el puesto o el lugar que le correspondería en el orden que ellos lo tengan, ¿no? Y eso quiere decir que, pues obviamente hay trabajadores esenciales, lo sabemos bien, la parte médica, educativa y las personas de mayor edad, de cierta edad, y a partir de ahí, pues obviamente ellos están en una dinámica del país, están mostrando, ¿no? Se están desplegando como el país rico del planeta y a millones de dosis, y habrá un momento, y se los digo, habrá un momento en que hasta sobrará, porque lo que nos dicen es que esta vacuna ni siquiera es tan cara en el futuro, ahorita es que no hay. Entonces, este personaje lo único que hizo es que habría que agradecérselo, fíjate, Vicente, en términos mediáticos, porque lo que hizo es que visibiliza un problema que es inaceptable. Tú no puedes darle la patada a uno para meterte tú en la fila y que se quede el otro tirado ahí. Eso es absolutamente abusivo. Y por tanto, este personaje hizo lo que su naturaleza ha hecho seguramente siempre, Vicente. Y seguramente esto que hizo era la típica trampita, la típica yo soy más listito. Exactamente cuando hablábamos de cómo identificar en México esta acto de corrupción validada por los demás es, pues, ¿no? El picudo es el que toma la delantera, el que supo aprovecharse del sistema, el que tiene un amigo que le dijo cómo hacerle, el que la amiga le dijo cómo inscribirse en el sistema y que ponle mi código postal, hombre, no importa, no van a revisarlo. Porque, claro, funcionó en las reglas estadounidenses que confiaron en quien se inscribió y abusó. Y abusó
justamente como un mal mexicano, Vicente, no mexicano, un mal mexicano. Ahora, ¿dónde se le salió ahora sí que el tiro por la culata? En su soberbia infinita, no solamente se promueve, no solamente quiere mostrarse como justo, los demás son unos tontos porque no hacen lo que yo sí puedo hacer, los demás, pues me vale gorro porque ese país no les da la vacuna que todavía no llega y ahora pues, su mismo discursito. Pero ahí fue muy interesante porque intentando golpear en esta amlofobia, ¿no? Intentando decir que, bueno, en México no hay vacunas. No hay vacunas en el mundo, señores. Pero bueno, dicho eso, con ese intento, lo único que logró es que se le revirtiera el boomerang y me alegro en ese sentido, Vicente, porque es una caricatura perfecta del corruptillo que lo debe de haber sido siempre y que ahora es muy probable que, bueno, no sé si de verdad tenga consecuencias o no, porque si no lo vamos a ver en 3 meses ahí de shopping en algún lugar en Estados Unidos y obviamente presumiendo. ¿Cuál es el punto acá? Que creo que deja una lección interesante y es que las celebridades sí tienen una responsabilidad pública y tendrían que tener cuidado en términos del manejo y de lo que dicen, porque son ciudadanos de en el caso de los mexicanos, ¿no? Son ciudadanos de este país, pero además están proyectando una cantidad de cosas que hay gente que los sigue y que los idolatra. No sé el caso de este señor porque yo no lo ubico. Te voy a decir que hay una artista, una locutora muy famosa argentina, que lo mismo, se fue igualito, es la historia igualita y es el escándalo en Argentina. Por eso les decía al inicio, no crean que somos ni siquiera originales. Lo mismo está pasando en todas partes, pero está mostrando que, digamos, estas actitudes que muchas veces criticamos de por qué no somos mejor en un sentido más organizados, con una, digamos, gestión pública más de acorde a la época contemporánea, que se podría hacer más eficiente todo, ¿verdad? Bueno, pues porque tienes este tipo de personajes que son capaces de brincarse lo que sea, Vicente, con tal de ellos salvaguardar su única y personal integridad, porque no le importó a su madre, ¿verdad? O no le importó seguramente sus familiares cercanos. Lo que era salvarse a sí mismo y que los demás se hundan. Es de una mezquindad infinita. No me alegro ni quiero que le vaya mal, pero la verdad es que creo que puede quedar como el ejemplo y de ahora en adelante que lo pongan en el diccionario de digamos, no solo de la soberbia, sino identificación de que es corrupto, no es solo el que roba, no solamente son estos de Andorra, Vicente, no solamente son los Panama Papers, no, también es estas actitudes que permiten poner en una caricaturita, así en un diccionario de estos que ahora se usan con una foto ahí, lo que significa también la corrupción en otro tipo de experiencias, Vicente. Así es, doctora, y le voy a pedir a las personas que quieran leer sus opiniones, sus comentarios en Twitter, que la sigan en @Leti, por su nombre Leticia, Leti Chelius, por su apellido, @Leti Chelius, y por lo pronto, doctora, pues yo le mando un abrazo y le agradezco mucho su tiempo, este tiempo que apreciamos en este espacio libre como el viento. Yo un abrazo, bienvenidísimo, Vicente, y bueno, nos estamos siguiendo como cada semana y yo oyéndolo siempre también en otras entrevistas interesantes. Abrazo a Toño por allá también y a Ceci, querida. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Es la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora. Oye, Toño,